Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar de la luna nueva en Piscis que se va a dar el 10 de marzo, que va a tener lugar el 10 de marzo del 2024, exactamente a las 6 horas para Buenos Aires, Argentina, y que obviamente va a ser válida para todo el país porque Buenos Aires es la capital de la Argentina. Bueno, si observamos la carta de la lunación, vamos a ver que el ascendente está en Piscis, en los 9 grados de Piscis. Ahí tenemos la parte de la fortuna, obviamente, porque cuando el Sol y la Luna, es decir, la parte de la fortuna tiene que ver con la distancia que hay entre el Sol y la Luna, y el estar el Sol y la Luna en conjunción está en el ascendente. Pero bueno, el planeta más cercano que tenemos es Saturno, que está clavado en el ascendente, está en los 11 grados de Piscis, ¿no? Entonces, bueno, una luna nueva con Saturno clavado en el ascendente nos habla de una energía bastante saturnina, que en este caso tiene que ver con la energía del ajuste, la energía de la escasez. Yo hice un video que, bueno, sale estos días acerca de que por perfecciones anuales estamos viviendo un año de casa 4. En la Argentina se activa todo lo que tiene que ver con la casa 4 y que sería el pueblo, pero la casa 4 está regida por Saturno, digamos, corresponde a Capricornio, es el cuarto signo de la carta natal argentina. La técnica de las profecciones toma signo por casa, entonces el primer signo, la casa 1 es Libra, la casa 2 es Escorpio, la casa 3 es Sagitario, la casa 4 es Capricornio. Y al ser Capricornio está regido por Saturno, entonces estamos viviendo un año de Saturno y esto se nota porque estamos viviendo el ajuste, hay escasez, nos tenemos que ajustar los cinturones, etcétera, etcétera. 12 años antes, esto ocurre, los años de casa 4 ocurren cada 12 años, ¿no? Porque hay 12 casas. Entonces, 12 años antes también tuvimos un año de casa 4, que fue el 2011, que fue cuando Cristina Kirchner era presidenta y puso el cepo, porque había pocos dólares. 12 años antes estábamos en 1999, que también fue un año donde fue el año que ganó De la Rúa, y había déficit y había deuda, y De la Rúa empezó a subir los impuestos, empezó a haber una recesión, ¿no? Y malestar económico, y bueno, todo eso tiene que ver con los años de Saturno y casa 4. Es más, 12 años antes estuvimos en 1987 con el plan Primavera de Alfonsín, que también fue un plan que tenía que ver con hacer un ajuste. Bueno, no vamos a, digamos, eso lo voy a explicar ya en el otro video. Pero bueno, esta lunación habla mucho del clima, digamos, saturnino que hay, que tiene que ver con el ajuste, falta digamos, que la cuestión de restricciones, apretar el cinturón. También siempre la energía saturnina es una energía un poco deprimente, ¿no? Es decir, hay como una especie de tristeza o de por lo menos de que la gente no está entusiasmada, sino que está haciendo una especie como de tener un baño de frío, de agua fría, de la realidad, ¿no? Así no tiene nada que ver con los años de Júpiter, que son años de ebullición y digamos, intentar ir, digamos, de riqueza, no sé si de riqueza, pero que surge la cuestión de la abundancia y el optimismo, ¿no? Al menos, la cuestión más del optimismo. Y bueno, si vemos esta carta, vemos que al igual que en la revolución lunar argentina, que tiene lugar 3 o 4 días antes de esto, el 6 de marzo, tenemos los planetas distribuidos en 5 signos, ¿no? En 4 signos, tenemos el primer planeta es Plutón en Acuario, después tenemos Marte y Venus en Acuario, después tenemos los planetas que están en Piscis, que son varios, después está, bueno, en Aries solamente está Quirón, y después tenemos los 2 planetas que están en Tauro, que son Júpiter y Urano. Entonces esto nos dice que de Géminis a Capricornio no hay planetas, ¿no? Y esto es bastante raro porque están todos los planetas en un lado nada más que de la carta, y del otro lado de la carta no hay prácticamente nada. Y en este caso los tenemos en la casa 11, 12, 1, 2 y 3, ¿no? Es decir, hay mucha énfasis en ese lado de la carta, que tiene que ver más bueno, una carta de una persona tendría más que ver con el lado individual, ¿no? Es decir, las cartas de atrás, los cuadrantes de atrás tienen que ver más con la relación con las otras personas, no con el descendente, etcétera. Pero bueno,
el Sol y la Luna están en la casa 1. Cuando están en la casa 1 esto se hace notar, ¿no? Es decir, es como va a haber una energía más, esta energía, bueno, como es una energía pisciana que tiene a Saturno ahí, es como que va a estar muy presente esta energía. También está presente Neptuno en la casa 1, ¿no? Lo cual trae como esta energía neptuniana de una cierta confusión. Neptuno también puede ser la esperanza, ¿no? Puede ser que cierta gente esté confundida con respecto al futuro, que cierta gente esté esperanzada. Y Neptuno está haciendo una conjunción a Mercurio fuera de signo, ¿no? Porque Mercurio por suerte acaba de entrar en Aries, está en los 0 grados 23 de Aries. Y esto es bueno porque Mercurio en Piscis, yo siempre lo digo, está doblemente afectado, está en caída y está en exilio, ¿no? Porque Mercurio tiene que ver con Virgo, ¿no? Es el regente, está en su domicilio en Virgo y además está exaltado en Virgo, entonces en Piscis está muy mal. Así que con Mercurio en Aries podemos esperar una discusión, digamos, más basada en los hechos, ¿no? Es decir, Mercurio tiene que ver con las discusiones que hay en una sociedad, ¿no? Digamos, más basada en los hechos, más que tenga los pies sobre la tierra. No sé si los pies sobre la tierra, pero porque no es un signo de tierra, es un signo de fuego, pero digamos, Neptuno en Piscis lo que tiene es que hay una mezcla muy grande de fantasía y realidad y de, cuando digo fantasía, también de contenidos inconscientes, que Piscis tiene que ver con todo eso. Entonces como que se mezcla un poco la realidad concreta con realidades psicológicas y hay una especie digamos, de distorsión de la discusión. Uno empieza a discutir cosas que por ahí no tienen nada que ver, ¿no? Mercurio tiene que ver con el periodismo. Yo me olvidé de decir que Milei en su discurso anunció el cierre de la agencia Telam y bueno, estoy grabando esto el lunes 4 y ya anunciaron que la agencia Telam había sido la sede de la agencia Telam, el edificio había sido vallado y no dejaron entrar a los periodistas. Entonces está en una cuestión que tiene que ver, y bueno, justamente el argumento que tiene Milei para cerrar la agencia Telam es que la agencia Telam es una agencia, más que una agencia de noticias, es una agencia de propaganda y difusión de ciertas ideas. Él dijo de ideas kirchneristas, ¿no? De ideas de centro izquierda. Y algo de eso es posible que haya, porque lamentablemente los gobiernos tienden a tomar los medios del Estado como que son medios de su gobierno y convertirlos en, ¿no? Lo mismo pasó con la TV pública en diferentes gobiernos, ¿no? Y acá esto tenía que ver con un Neptuno en Piscis en conjunción, perdón, con un Mercurio en Piscis haciendo conjunción con Neptuno en Piscis, ¿no? Es decir, medios que en lugar de ser objetivos muestran una fantasía o muestran una historia parcial, ¿no? O medios que no están funcionando, porque Mercurio en Piscis el problema es que no funciona como tiene que funcionar, entonces una cuestión periodística que no funciona como tiene que funcionar, ¿no? Una agencia de noticias que a ver, según siempre el gobierno no cumple el rol que tiene que cumplir, ¿no? Y esto tiene que ver con este Mercurio, digamos, mal posicionado que estuvo durante la carta del discurso de Milei y bueno, y todos estos días, ¿no? Pero bueno, acá en esta lunación ya Mercurio va a estar en Aries, entonces esto va... A ver, cuando Mercurio está en Aries, las discusiones públicas suelen ser un poquito más agresivas, ¿no? Aries, ¿no? Es el signo regido por Marte. Las cosas se dicen de frente, son esas personas que no tienen filtro, que dicen las cosas como la están viendo. Pero bueno, Mercurio no está en caída en Aries, ni está en detrimento, ni nada por el estilo, entonces no es un mal Mercurio. Sí está en caída en Piscis, ¿no? Es decir, en Piscis puede llegar a ser un Mercurio más más poético en el mejor de los casos, pero mucho menos exacto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver antes que nada dónde está también el regente. Si estamos ascendente Piscis, dijimos cuál es el regente. El regente es Júpiter. Recuerden que yo siempre tomo los regentes tradicionales.
y Júpiter está en la casa 3 junto con, bueno, no está haciendo una conjunción, está a 7 grados con Urano, pero también Urano está en la casa 3. Y entonces esto tiene que ver también con lo que tiene que ver con los medios, la discusión racional, la discusión de las ideas, el discurso, digamos, el discurso consciente que hay en una sociedad, ¿no? Y fijémonos que estamos viviendo, esto yo lo dije en la lunación, ¿no? Perdón, en la revolución lunar del 6 de marzo para la Argentina, que estamos viviendo estos tiempos en los cuales el presidente Milei llamó a firmar, bueno, esta especie de pacto fundacional que él denomina el Pacto de Mayo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla que el regente del ascendente está en la casa 3, nos habla un poco de la cuestión de sentarse, discutir ideas, tener consensos, ¿no? Es decir, de la discusión, un poco de juntarse con los otros y hablar, ¿no? Recordemos que la casa 9 tiene más que ver, que es la opuesta a la 3, ¿no? Tiene más que ver con las discusiones ideológicas o las discusiones más religiosas o filosóficas, ¿no? En este caso es una discusión de casa 3 que tiene que ver con diciendo, bueno, nos sentamos pero sin una agenda y decime qué es lo que realmente pensás acerca de esto, ¿no? A ver, esto es el clima de lo que sería el regente del ascendente en la casa 3. No sé si necesariamente este es el clima con el cual Milei convocó al Pacto de Mayo, porque Milei convoca al Pacto de Mayo ya habiendo redactado él 10 puntos que quiere que todos los demás firmen, ¿no? Entonces no hay mucha posibilidad de discutir, es como vengan y firmen lo que digo yo, ¿no? Que tiene que ver más un poco con ese estilo de Milei de pretender un poco imponer la agenda liberal, ¿no? Después, bueno, el Sol y la Luna, que están en el grado 20 de Piscis, que cae en la casa 6 Argentina, que tiene que ver con el sindicalismo, sobre todo con el Estado, las personas que trabajan para el Estado, los empleados del Estado, fíjense que están en, bueno, Sierra Telam, y supongo que van a echar a la gente de Telam, no sé cómo será eso. Hay la Sol y la Luna, decía, están haciendo un sextil a Urano, ¿no? Entonces esto nos habla de esta energía uraniana, de lo imprevisto. Bueno, el cierre de Telam fue imprevisto, pero el cierre de Telam ocurrió antes de esta lunación, ¿no? Y o sea que es posible que ocurra que el gobierno tome decisiones un poco imprevistas o inesperadas durante las semanas que dura esta lunación, esta luna nueva. También simplemente Urano tiene que ver con las ideologías liberales y con la idea de reforma de las estructuras, así que todo esto va a estar muy presente, ¿no? Bueno, también en el discurso público. Fíjense que Urano también está en casa 3, entonces esto significa que parte de lo que es la discusión pública va a ser con respecto de estas ideas que ya estamos discutiendo desde que Milei fue presidente o desde que Milei estaba en la campaña electoral, ¿no? Es decir, la idea de reformas que tienen que ver con el Estado, con el sistema político argentino, con derribar viejas estructuras, ¿no? Bueno, si realmente se cierra Telam, que venía desde 1945, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, con que empiecen a caer viejas estructuras que estaban, que eran parte un poco del Estado, del poder, de la estructura del poder y de la estructura pública, ¿no? Así que también si pensamos que la casa 3 son los medios de comunicación, ¿no? Es decir, estamos hablando de una revolución en los medios de comunicación, cambios en estructuras, derribamiento de estructuras que tienen que ver con la comunicación, los medios, las estructuras de los medios, y bueno, que cerrar una agencia de noticias del Estado tiene que ver un poco con esto, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con Telam, no es que esta carta es acerca de Telam. Vamos a ver un poco el medio cielo está en Sagitario, en los 6 grados de Sagitario. Un medio cielo en Sagitario nos muestra un gobierno que está bastante ideologizado, que tiene como ideas claras y una filosofía clara para llevar adelante, ¿no? No sé si este medio cielo es el mejor para llamar al Pacto de Mayo, porque esto va a indicar un poco que el foco va a estar más puesto en las ideas y en la ideología que tiene el gobierno, más que en discutir. Es decir, cuando alguien se sienta con gente que piensa diferente o con adversarios políticos o gente que no es de su propio partido, de su propio riñón, tiene que, digamos, lo mejor es discutir sin
sin que haya una agenda ideológica de por medio, ¿no? Porque si uno empieza a discutir en base a la ideología, no se pone de acuerdo nunca, porque discutir la ideología es como discutir la religión. Yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad y no nos ponemos de acuerdo en nada. Pero bueno, esto nos habla de un gobierno que va a estar más ideologizado, ¿no? Después vamos a ver el grado del... Esto está en el primer decanato de Sagitario, vamos a ver qué significa el primer decanato de Sagitario. Vamos a ver un poco la economía, ¿no? La economía está... El regente está en Aries, perdón, el regente no, la cúspide de la casa 2 está en Aries y el regente, que es Marte, está en la casa 12 haciendo una cuadratura partil a Urano, ¿no? Entonces esto no es una buena señal, es decir, el regente en la casa 12 nos habla de una economía que todavía está como presa, ¿no? Que está como todavía encorsetada. Y bueno, el hecho de que tenga la cuadratura Urano también nos habla de... Bueno, esto es algo que aparecía en otras cartas, ¿no? De Urano tiene que ver con todas estas reformas económicas y con las ideas nuevas y con las ideas liberales, y eso está como... Está en una cuadratura, está como trayendo un conflicto un poco a la economía, porque eso requería un ajuste, ¿no? Entonces, estas ideas de crear... Es decir, estamos en medio de un proceso que tiene que ver, como decir... Urano sería como la revolución, ¿no? En parte, ¿no? De derribar las viejas estructuras de un modo así, decir, no desde un punto de vista evolutivo de a poquito, sino todo de golpe, ¿no? Y es un poco lo que quiere hacer Milei, y lo que hizo Milei de alguna manera con este ajuste grande que hizo, ¿no? Y la desregulación que hizo con el DNU. Pero claro, cuando hay una revolución, digamos, de alguna manera corre sangre, ¿no? Así metafóricamente hablando, estoy hablando, ¿no? Es decir, lo que ocurrió en la Revolución Francesa fue que empezaron a cortarle la cabeza a la gente, hubo como un momento de mucha confusión y de mucha, digamos, de mucho terror y de mucha... Entonces estamos viendo metafóricamente como un momento así, ¿no? Como que todos esos cambios que vienen de golpe afectan la economía, la gente no sabe qué es lo que está pasando, nadie invierte, y todos esperan que las variables económicas se vayan estabilizando, ¿no? Pero claro, estamos en marzo, ¿no? Digamos, y el gobierno asumió en diciembre, ¿no? Y llevó a cabo todo el grueso del ajuste en diciembre, el anuncio. Entonces todavía la cosa no se estabilizó y la economía está encorsetada en casa 12, como si estuviera un poco presa, y bueno, estamos arreglándonos un poco con lo que hay, ¿no? También está, fíjense que está Quirón, el planeta que tiene que ver con las heridas en la casa 2. Esto nos habla que la herida de esta lunación va a ser la economía no va a estar bien, va a seguir un poco la recesión, la inflación, la estanflación, todo lo que está pasando, el ajuste, la gente va a tener menos plata, no le va a alcanzar de toda la plata, etcétera, los jubilados, etcétera. Sin embargo, también está el eje de los nodos, el nodo norte, después lo vamos a ver, ¿no? Así que, bueno, no hay mucho para decir porque hay mucha carga, es decir, no hay mucho más que decir porque la carga de todo está puesto en la casa 12, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces tenemos que hablar un poco de esto, es decir, que Venus, esta es una casa, esta es una carta nocturna, ¿no? Entonces el maléfico de secta es Saturno, entonces Saturno está en el ascendente, entonces esta no va a ser el mejor de las mejores semanas para los argentinos, porque cuando el maléfico de secta está en el ascendente va a tener un clima medio de que corta las cosas, ¿no? De que las cosas no se mueven, que vamos a sentir como que el tiempo no pasa, o que el tiempo pasa y las cosas no están siempre igual, ¿no? Es decir, no va a ser un momento de buenas noticias. El benéfico de secta sería Venus, pero Venus está en la casa 12, entonces, y no está haciendo contacto con ningún otro planeta. Entonces cuando Venus está, o cuando el benéfico está en la casa 12 y no se nota, el benéfico en la casa 12 puede dar como que pues la casa 12 para los antiguos era la casa del mal espíritu, ¿no? Es decir, la casa que tenía que ver con las angustias, ¿no? Cuando está el benéfico ahí, de alguna manera es como que mejora el estado de ánimo, si quizá el estado de ánimo no va a ser tan deprimente porque está el benéfico en la casa 12. Pero por otro lado es como un benéfico que por estar en la casa 12 no se puede manifestar bien, entonces digamos, tampoco va a haber un clima de alegría, ¿no?
Así que yo creo que estas van a ser un par de semanas un poco complicadas, donde el clima va a ser como de mucho ajuste, como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Vamos a tener que vivir siempre sin un peso y ajustándonos los cinturones, pues ya van 3 o 4 meses de ajuste, nadie ve la luz al final del túnel, ¿no? Entonces va a haber como cierta sensación de cierta depresión, o de cierta como que la cosa se está haciendo demasiado larga y el camino es largo y no se ve un final, ¿no? También está, bueno, toda esta cuestión de lo que decía de la Casa 3, de los medios, de la discusión pública, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que decía acerca del grado del medio cielo. Y perdón, cuando se da esta configuración que suele darse de tener el ascendente en Piscis y el medio cielo en Sagitario, tenemos al mismo regente del medio cielo y del ascendente, por lo menos los que tomamos los regentes tradicionales, que es Júpiter, ¿no? Entonces, de vuelta, el regente del medio cielo, que tiene que ver con el gobierno nacional, está en la casa 3, entonces también nos habla de un gobierno que tiene la voluntad, bueno, primero de modificar todo lo que tiene que ver con los medios, toda esta cuestión del cierre de Telam, y por otro lado con un gobierno que en principio estaría dispuesto a sentarse y discutir con el resto de la política toda la cuestión del Pacto de Mayo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque el medio cielo está como dije, en Sagitario. Sagitario es un signo muy ideológico y muy de discutir las verdades o con la verdad en la mano, ¿no? Entonces hay que ver si la política se banca a discutir con alguien, con un gobierno que quiere tener la verdad última acerca de qué hay que hacer en el país, ¿no? En lugar de discutir sin agenda, ¿no? Y bueno, el grado en el que está el medio cielo corresponde al primer decanato de Sagitario. Esto es muy interesante porque el primer decanato de Sagitario está regido, al igual que el primer decanato de Tauro, por Mercurio, ¿no? Entonces esto nos habla de, bueno, por un lado esto tiene que ver con la enseñanza y los estudios superiores, con el comercio internacional, ¿no? Es decir, Sagitario es el exterior, Mercurio podría considerarse el comercio, transporte internacional, viajes internacionales, turismo internacional, aprendizaje, estudio, trabajo en el extranjero. Pero esto yo creo que tiene que ver con amplitud de miras, capacidad para expresar, divulgar y comunicar conocimientos teóricos, filosóficos o religiosos. Y yo creo que esto nos habla justamente de que el gobierno, es un poco lo que está haciendo Milei, está intentando llevar a la discusión pública todo esto del pacto, es decir, está discutiendo sus ideas con otros para intentar captar que los demás apoyen sus ideas, ¿no? Es decir, el Pacto de Mayo básicamente eso, no es un pacto de gente que se encuentra, como dije antes, sin una agenda y tratan de ponerse de acuerdo qué hay que hacer con el país. Milei ya tiene la idea de qué hay que hacer con el país y es una idea que tiene muy clara porque él tiene una visión muy ideológica de qué hay que hacer con el país. O muy teórica, o muy filosófica, como se quiera. Él tiene toda esta cosa de los economistas austríacos, etcétera. Entonces lo que está buscando con esto del pacto es de alguna manera, más que hacer un pacto y encontrarse con los otros en un punto medio y discutir sin agenda, es imponer una agenda y que los demás se la apoyen, ¿no? Entonces lo que hay es esto nos habla claramente de cuál es la voluntad del gobierno, ¿no? Es decir, bueno, vamos a llevar nuestra ideología y discutirla con los demás para intentar que los demás la apoyen, ¿no? Y esto está perfectamente simbolizado y ejemplificado por el medio cielo en Sagitario, que tiene que ver con la ideología, en el decanato regido por Mercurio, ¿no? Que tiene que ver con la discusión de las ideas, la difusión de las ideas, etcétera. Bueno, por último nos queda el eje de los nodos, y el eje de los nodos, como dije, el nodo norte está en la casa 2, el nodo norte en casa 2 nos habla de poner énfasis en la economía, básicamente, en que la gente tenga plata, en las finanzas, ¿no? Es decir, este es un momento para intentar estabilizar, es decir, ya que es un momento de cierta desazón, por un poco o de clima un poco malo, de pesimismo, el gobierno lo que tiene que hacer es poner unas fichas a la economía e intentar que las variables económicas por lo menos nos den una buena noticia, ¿no? Que baje un poco la inflación, que se estabilice el dólar, que haya, bueno, un poco las variables económicas que todos conocemos, ¿no? Para que en algún momento empiecen a venir buenas noticias acerca de la economía.
La casa 2 también tiene que ver con las reservas, ¿no? Es decir, con las posesiones, tiene que ver con el dinero que uno tiene en el banco, en este caso, en el caso de un país, tiene que ver con las reservas que tiene el Tesoro, el Banco Central, y las reservas estuvieron creciendo sostenidamente desde que asumió Milei, es decir, el gobierno estuvo comprando dólares y toda esta crisis de que no había plata en el Banco Central que había al final del gobierno de Alberto Fernández se estuvo revirtiendo, por lo que entiendo. Así que tiene que ver a lo mejor con eso, con decir que, bueno, que el énfasis que tiene que tener el gobierno o el país en general es en intentar recomponer las reservas para, digamos, para poder a partir de ahí sí estabilizar un poco la economía, salir del cepo, etcétera. Así que bueno, creo que esto ya es momento de ir terminando el video, no hay mucho más que decir. Para hacer un breve resumen, bueno, ascendente Piscis con Saturno en el ascendente, esto nos habla mucho de un clima de ajuste y de cierta, digamos, pesimismo por parte de todos, ¿no? Después, bueno, el Sol y la Luna están en la casa 1, esto habla de que todo lo que tiene que ver con el gobierno va a estar bastante activo. El gobierno quiere firmar este pacto de mayo, pero está intentando de alguna manera seducir o convencer a los demás para que sectores políticos para que los firmen. Va a haber discusiones, va a haber charlas, va a haber, digamos, gente va a ir dando, digamos, pues vamos a ver en los diarios que la gente va a ir dando, los diferentes sectores políticos, los gobernadores van a ir dando su opinión acerca de qué hacer con el pacto, o qué cosas tienen en contra del pacto, los que no estén de acuerdo. Me olvidé de decir, Plutón está en la casa 11. Cuando Plutón está en la casa 11 podría decirse que de alguna manera el Congreso va a tener un poco el poder, ¿no? Es decir, la casa 11, si sabemos, siempre digo, ¿no? La casa 9 tiene que ver con el Poder Judicial, la casa 10 con el Poder Ejecutivo, la casa 11 con el Poder Legislativo. Entonces yo creo que con Plutón en 11, en estas circunstancias especiales, no siempre significa eso, pero significa que va a haber un Congreso que va a estar empoderado, que va a tener un poco digamos, recuerden que Milei dijo que quería que le aprobara, antes de hacer el pacto de mayo, quería que le aprobaran la ley de base. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Está toda esta, bueno, toda esta cuestión de los medios, ¿no? De que Milei anunció el cierre de Telam y todo esto está en la discusión. Y las razones son razones que tienen que ver con razones no ideológicas, sino que acusa a Telam de no hacer periodismo, sino de haber hecho todos estos años propaganda política, ¿no? Que esto tiene que ver con Neptuno, con la cuestión de no ser objetivo, ¿no? Que estaba en conjunción con... bueno, todavía se podría tomar como que está en conjunción con Mercurio, lo que pasa es que Mercurio ya pasó a Aries, ¿no? Ya ingresó a Aries. Y bueno, la economía no va a estar bien, obviamente esto no hace falta hacer, digamos, mirar cartas natales quizá para saberlo, pero bueno, la carta natal confirma o la carta de la lunación confirma que no va a estar bien estos días, va a seguir un poco todo encorsetado y veremos, y la luz al final del túnel que no se ve todavía. Pero bueno, el énfasis del gobierno y de toda la sociedad tiene que estar puesto en intentar mejorar las variables económicas. Lo cual es interesante, porque fíjense que el esfuerzo del gobierno está puesto en esto del pacto de mayo, no tanto en la economía. Bueno, en la economía sí, porque está el equipo económico trabajando, pero bueno. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que vamos a notar en estas semanas que vienen como un clima de cierta pesadez saturnina y que eso se va a notar, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá. Como siempre les pido que si les gustó me pongan un me gusta, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.